Buen día, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Amén. Padre bueno, todopoderoso, llenos de gratitud por el día que nos concedes, por la mañana que nos das. Con humildad invocamos tu nombre para pedirte que escuches cada una de nuestras plegarias, de nuestras súplicas, para poner nuestra vida en tus manos y especialmente queremos ofrecerte el esfuerzo de esta jornada para el bien de aquellas almas que hoy más necesitan de ti. Ayúdanos a crecer también a nosotros en nuestro amor a la Santísima Virgen y que en ella encontremos un camino firme para ir día a día acercándonos a la comunión contigo. Te lo pedimos a ti que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar. No sé si antes de comenzar tuviésemos alguna pregunta, alguna duda de lo que nosotros fuimos viendo la clase pasada, hasta donde nos fuimos quedando. Ya estuvimos viendo así algunos datos, pues acerca de cómo se fue dando la Mariología en torno también al Vaticano II, y en ese sentido, pues el aprendizaje, ¿no? Todo lo que se fue, cómo se fue generando ese documento. No sé si hubiese alguna pregunta o duda acerca de ello, sino para disponernos pues ahí al inicio de lo nuestro del día de hoy. Bueno, vamos a iniciar un segundo bloque en nuestra sesión de hoy, y el bloque que vamos a iniciar tiene que ver con la parte bíblica. Entonces, a partir de hoy, pues vamos a iniciar esta parte de contemplar un poco a la Santísima Virgen desde lo que dice la Sagrada Escritura, cuáles son pues ahí los elementos, las herramientas que nos ofrece la Escritura. Vamos a penetrar el Antiguo Testamento y después nos iremos también con el Nuevo Testamento. Déjenme compartirles ahí a la pantalla para que podamos irlo estableciendo. Ahí estamos, ya tenemos ahí la pantalla. Y entonces, bueno, esa parte, ¿no? María en el Antiguo Testamento, ¿cómo la vamos a conocer? ¿Cómo la vamos a ir viendo? Hay un objetivo, ¿sí? Conocer el sentido de los textos clásicos del Antiguo Testamento, tradicionalmente tenidos por mariológicos. Entonces, ahí es donde hoy nos ubicamos nosotros. Vamos pues a tratar, pues, en ese sentido, de ir penetrando cada uno de estos textos. El primer texto que nos vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, que es ahí muy interesante, es el que se llama el protoevangelio. La palabra proto, recuerden ustedes, significa primero. Por ejemplo, si yo hablo de un prototipo para hacer no sé, un carro, voy a fabricar un carro, voy a fabricar una máquina, entonces elaboro un prototipo, el modelo original, a partir del cual pues podrá surgir todo lo demás. Entonces, el protoevangelio, recordemos ahí, la palabra evangelio es el anuncio de la buena noticia. Proto, entonces, el primer anuncio de la buena noticia, ¿cuál es? Pues es este que tenemos en Génesis 3:15. Este es el texto. Este es el texto en esta versión. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu prole y su prole, la cual te atacará a la cabeza, mientras tú tratarás de atacarle el calcañar. Entonces, aquí tenemos el protoevangelio. ¿Dónde está el protoevangelio? Pues precisamente se nos está hablando de dos mujeres. En este caso podemos decir la enemistad está surgiendo. Podemos hacer nosotros esa primera lectura. Se trata de un conflicto entre quién y quién. Así de primer momento, en el primer sentido, voy a referirme al demonio, a la serpiente, y del otro lado hacemos referencia a la mujer. ¿Qué mujer? Aquí vamos a hablar nosotros de la Santísima Virgen. Entre tu prole, ¿la prole de quién? Pues la prole de la serpiente, la prole del enemigo, la prole del demonio. ¿Y quién es la prole de la mujer? Su prole. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos propiamente en esa parte del versículo lo que es el protoevangelio. La prole, el descendiente de la mujer,
se anuncia, pues será el Señor Jesús, la cual te atacará a la cabeza mientras tú tratarás de atacarle el calcañar. Entonces, tenemos aquí ese conflicto, esa lucha que va a estar presente. Hay una lucha, una enemistad entre el demonio, la serpiente en este caso, y entre la mujer, que en primer momento, pues nosotros aquí podemos hacer la lectura, será de María. Y es ahí donde van a venir las interpretaciones. Vamos a detenernos un poco en cada una de esas interpretaciones que se dan a partir de ese texto. Hay una interpretación naturalista. La interpretación naturalista, todo hacia el natural, ¿no? La naturaleza. Entonces, la enemistad del pleito es entre la serpiente y entre el ser humano. Y aquí, pues esto queda muy, pero muy, muy corto, ¿no? En ese sentido de lo que se va queriendo, porque recordemos que la Sagrada Biblia, pues nos está tratando de compartir un mensaje y ese mensaje tiene que ser en orden a la salvación. Si nosotros nos quedamos solamente con ello, es como que todas las serpientes, el animal en sí mismo, pues es malo, y los hombres y las serpientes, los seres humanos y las serpientes, pues nunca nos vamos a llevar bien. Entonces, pues obviamente no va por ahí. Esa interpretación naturalista es muy simple, es muy, muy sencilla. Hay una interpretación de carácter ético. La parte ética, pues que hace esa referencia a la cuestión del bien y el mal. Entonces, simple y sencillamente se fija como una parte conductual, donde habla de una enemistad, claro, no tenemos conflicto en ello. Esa lucha, esa enemistad va a ser entre el bien y el mal, y esto es algo que va a estar presente a lo largo de la historia. Y hay una interpretación abierta al sentido salvífico, que es el que a nosotros nos interesa. Nosotros reconocemos que en el texto de la Biblia, pues está abriendo la posibilidad a nuestra salvación. Entonces, ¿qué se está afirmando en ese texto? Me retiro al texto. Estamos viendo la lucha entre ti, el mal, la mujer, entre la descendencia del mal, la descendencia de la mujer. Ujú. La descendencia del mal va a atacar la cabeza, la descendencia, perdón, de la mujer atacará la cabeza del demonio, del mal, y ese mal, su descendencia, tratará de atacarle el calcañar. Así es la traducción. Bueno, aquí estamos nosotros afirmando la victoria del bien sobre el mal, y esto es gracias a Cristo. Entonces tenemos dos sentidos. El sentido mesiánico, ¿por qué? Porque se habla de la descendencia de la prole de la mujer. Y ahí estamos viendo que se está prediciendo la presencia de un Mesías que va a venir a salvarnos. Y ese Mesías es Cristo, Cristo Jesús. Y vemos también el sentido mariológico. Entonces, aquí en el sentido mariológico es donde se prestan varias interpretaciones también. Algunos dicen que la mujer de la que se habla, entonces quisiera ser María, pero lo evidente, pues es que se está haciendo referencia no a María, sino a Eva, porque estamos en ese momento en el cual está hablando Dios con Adán y con Eva, y está hablando también con la serpiente. Entonces, la mujer, digamos que se tiene ahí, en ese sentido, en ese momento, es Eva. Si lo queremos ver de una manera natural, no es tanto María, en el sentido como lo tenemos ahí, en lo evidente. Ahora, el que se identifica esa mujer con Eva, tampoco se cierra al sentido mariológico, porque, por ejemplo, en lo otro decíamos que se trata de Cristo, pero no hay ninguna referencia directa a Cristo, directa al Mesías. Entonces, también ahí nosotros, pues debemos de comprender esta partecita. Se queda abierta la posibilidad. Y así entonces, lo que se llama el sentido profundo, entonces sí, en el sentido profundo, en el sentido más hondo, se hace referencia a María. Y desde el siglo segundo, fíjense, desde la antigüedad, los escritores sagrados de la época ya establecían ese paralelismo. Se habla de Adán y del nuevo Adán que es Cristo. Y se habla de Eva y la nueva Eva que es María. Entonces, esta nueva Eva, que para nosotros es la Virgen María, es entonces el significado que vamos a encontrar. Se vincula, fíjense ustedes cómo se vincula María y Eva
se habla de una nueva Eva, y esa nueva Eva, que es María, entonces va a tener resonancia para nosotros en dos aspectos: el aspecto de la Mariología y el aspecto de la eclesiología. Y eso es de veras muy interesante, porque entonces esta nueva Eva, María, pues nos va a dar pauta para que podamos establecer una sana doctrina mariológica. ¿Qué puedo decir de María desde esta especie de profecía y también desde el otro lado de la misma eclesiología? ¿Qué puedo decir acá desde la eclesiología? Fíjense por qué es interesante, porque también se puede decir que la iglesia, la esposa de Cristo, también es esa mujer, y que también cada uno de nosotros somos esos descendientes de esa mujer, la iglesia, que también tenemos esa lucha contra el maligno y que también tenemos que vencer nosotros esa lucha contra Satanás. Entonces, se está haciendo una relectura. Por un lado, se habla de la iglesia, lo que se puede hacer, por supuesto. Del otro lado, se está hablando de María, y al final y al cabo, el punto focal acá, pues es la salvación. Se trata de hacer esta parte de la salvación. Nosotros hablamos de que se está dando la salvación de los hombres, de los seres humanos, y esa salvación, podemos decir, pues nos llega a través de María. ¿Por qué a través de María? Porque en María llega Cristo. Y también podemos decir, nos llega a través de la iglesia. ¿Por qué a través de la iglesia? Porque a través de la iglesia nos llega, por ejemplo, los sacramentos, la gracia que Cristo nos ha alcanzado. Entonces, se va haciendo este paralelismo también, no solo Eva María, sino María y la iglesia. Por eso tiene el sentido de este texto una resonancia de carácter eclesiológico. Y eso es el texto muy hermoso. Entonces, este es el primer texto, el texto del protoevangelio. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu prole y su prole, la cual te atacará la cabeza mientras tratarás de atacarle el calcañar. Viene otro texto que también nosotros conocemos y que es en el profeta Isaías. En el profeta Isaías se habla de esa profecía donde entonces habla una mujer que tendrá una doncella, que tendrá una descendencia, que es el Mesías, el que se espera. ¿Por qué? ¿Por qué se identifica a esa doncella con la Virgen María? ¿Sí? ¿Dónde está esa posibilidad? Bueno, entonces vayamos viendo cómo está este texto. ¿En qué contexto histórico se escribe esta parte? Bueno, se trata de la conversión de Judá en vasallo de Siria. Siria ha llegado, ha dominado a Judá, y entonces el pueblo de Dios pues tiene ese conflicto, tiene ese problema. Entonces, en ese sentido, pues están empezando a mezclar las ideas del pueblo de Siria con el pueblo judío, y ahí viene la mezcla de ideas paganas. Entonces, de una u otra manera, el profeta tiene una tarea. El profeta tiene que advertirle precisamente al pueblo, pues que esté atento, porque eso puede llevar a problemas de que deje yo de lado mi propia identidad. La tarea del profeta es esa. Si ve que el pueblo se está desviando, le tiene que echar en cara, digamos ahí, pues sus cositas, ¿no? Y viene entonces ese contexto. Ahora, las interpretaciones. Mateo es el que va a aplicar ese texto de Isaías, porque lo retoma, a Jesús y a María. Y eso es lo interesante, porque San Mateo retoma ese texto hasta acá. Bueno, vamos a ver cómo se va dando esta cosa. El texto tal cual en sí mismo puede decirse, en algún sentido, que puede hacer referencia a este hombre que se llama Ahaz, y haría referencia a la esposa de Ahaz y al hijo de Ahaz. Entonces el texto está diciendo que ese Dios Salvador pues va a estar presente en su pueblo, no los va a dejar solos, aunque los sirios lo están dominando, va a llegar un Salvador. Y esto implica la descendencia de David, que era la familia que había sido elegida. Y este descendiente de David, que va a salvar a su pueblo, es el hijo de Ahaz. Ahí se le da el nombre de Manuel. El nombre de Manuel, sabemos, significa Dios con nosotros. Y entonces hace referencia a ese rey que va a venir a salvar a su pueblo.
es el Salvador, es el Mesías. Bajo esta interpretación, entonces no puedo identificar a esa doncella y al hijo de la doncella con María y con Jesús. ¿Por qué? Porque hay una distancia del tiempo. O sea, ¿cómo aplicarle, no? ¿Cómo aplicar ese texto a María, dicen algunos, cómo aplicarlo a Jesús, si pasa con tantos siglos antes? O sea, pero bueno, aquí parece que a quienes dicen eso se les olvida que puede hacerse una profecía. ¿Cuál es la objeción? Para quienes dicen que se refiere a Ahaz, el problema aquí es que el hijo del dichoso Ahaz ya tiene 9 años. Entonces no es una promesa que va a mandar Dios, sino que ya estaba. Entonces, esta interpretación que algunos van a hacer de que solamente hace referencia el texto a la esposa y al hijo de Ahaz, no va a ser buena. Viene otra interpretación y entonces acá dice que no se trata de la esposa y el hijo de Ahaz, sino la esposa y el hijo de Isaías. Esa es otra lectura que se hace. ¿Por qué? Pues porque ahí entonces habría una especie de conexión directa entre lo que se está anunciando por parte del profeta y lo que está sucediendo en la historia. Esto lo quieren justificar porque hay un paralelismo entre estas dos citas bíblicas, Isaías 7:14 e Isaías 8:1-4. Sin embargo, aquí hay un detalle en la palabra del hebreo. Se usa esta palabra hebrea, almaj. Almaj significa joven núbil, una doncella, ¿sí? Una virgen. He aquí que la virgen dará luz, que tendrá un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Y resulta que la esposa de Isaías, pues ya no era virgen, porque también ya había creado un hijo, entonces ya viene otro hijo, entonces pues ya no era virgen. Entonces también interpretar este texto de he aquí que la virgen, la Almaj, dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, tampoco puede aplicarse a Isaías. Y entonces es cuando ya viene esa interpretación que hoy nosotros tenemos gracias a San Mateo. San Mateo dice que este texto hace referencia a la Virgen y a Jesús. Sí, esa es la interpretación que se hace. Mateo sí lo pone en su texto. Mateo 1:23 así lo menciona. He aquí que la Virgen dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel. Entonces, Mateo identifica a ese Emanuel, al Dios con nosotros, con el rey también del cual habla Isaías, y que hace representación al Mesías, que era el Mesías, el ungido Cristo. Este Emanuel, que es el rey, que es el Mesías, se pone en una esfera trascendente, o sea, es algo que está más allá de nosotros. Y Almaj, la palabra hebrea que estábamos diciendo, puede considerarse, sí, que ese signo anunciado por el profeta es la maternidad virginal de la Santísima Virgen María. Entonces la palabra almaj sí puede aplicarse a María. ¿Cuál es la objeción? El problema que decíamos al inicio, ¿no? La conexión histórica. ¿Cómo Ahaz entonces pone esto como un signo de algo que va a suceder 7 siglos después? Pero bueno, pues habría que decir a los que objetan esto. Primero, pues ya está en Mateo. Mateo es el que lo usa y Mateo lo usa, pues es palabra de Dios que pone su evangelio. Y lo segundo, pues en el libro de Isaías hablamos de profecías. Entonces, por eso es una profecía, porque es algo que va a pasar en algún tiempo. Vaticano II, el Vaticano II nos recuerda esto, que nos ayuda en este sentido, ¿no? Afirma que la Santísima Virgen es aquella mujer que va a dar a luz a ese hijo al que va a llamar el Emanuel. O sea, ya en la iglesia, de una manera, digamos, oficial, en un texto conciliar, asume también esa verdad. Aunque había objeciones, lo asume. Está en Mateo. No, pero es que Has, ¿cómo iba a ser como adivino? Pues por eso es profeta Isaías. O sea, estamos hablando de esa profecía, ¿no? Son textos, se dice también, mariológicos, no acomodaticios, al que no se le acomoda nada más por acomodárselos. Esto implica que hay un principio de exégesis, hay una investigación histórica
de los géneros literarios, es una profecía, de cómo se va dando toda la escritura, para poder entonces aplicarlo. Y entonces, tal como se lee el texto en la iglesia y tal como se interpreta en la revelación, a la luz de la revelación en Mateo, por eso podemos decir, sí se refiere a María y se refiere a Jesús. Así lo pone Mateo. Aquí había por ahí algún problema. En la versión de los 70 de la Sagrada Biblia, ellos la palabra almaj, cuando hacen la palabra almaj del hebreo, nos la pasan al griego, le ponen partenos. Y este partenos no aplica tanto a esta parte de lo virginal, pero sí es un problema de traducción. Si nos vamos al original, el hebreo, sin problema alguno, porque hay quien por ahí discute, ¿no? Y entonces acá, con estas afirmaciones, el Vaticano II ya está mostrando un avance de todo lo que se va dando en la reflexión acerca de Nuestra Señora, porque está mostrando ya el sentido, abiertamente muestra ya el sentido mariológico de los textos que tenemos. Vamos con otro texto, Miqueas 5:1, que es muy de la mano del texto anterior. Es como una especie de ese reflejo de Isaías, y aquí que la mujer concebirá y dará a su hijo. San Mateo otra vez es el que ve cumplido este oráculo de que Cristo nacerá en Belén. Vaticano II hace alusión a este Miqueas 5:1, refiriéndolo a Isaías. Y hay también nosotros otros textos. Y otros textos no los desarrollamos, solo los mencionamos, hacen referencia a dos figuras bíblicas que están ahí en el Antiguo Testamento, que el Vaticano II ha querido así como que tomar y aplicar a María. Los pobres de Yahvé, de los cuales María era parte de ellos, ¿sí? El resto de Yahvé, cuando va la, la dominación de los enemigos, que dejan a un resto de gente ahí que era lo peor, lo más como despreciable, lo dejaron ahí en la tierra prometida y no se los llevaron de esclavos. ¿Por qué? Porque ni siquiera para eso servían. Entonces, los pobres de Yahvé, los anahuín, se dice en el hebreo, son los que quedan ahí, y María pertenece a esa gente pobre, despreciada, de la cual no iba a salir nada bueno. Y también se habla de ella como la hija de Sión. Ese texto, también Vaticano II, lo aplica a María. ¿Qué concluimos de esto? La presencia de María en el Antiguo Testamento no está en sí misma. No es que literalmente en el Antiguo Testamento se nos hable de María, ¿eh? Pero, pero, ya nos apoyamos del Nuevo Testamento, ya nos apoyamos de cómo la iglesia va a interpretar lo que se ha dicho, y entonces ya podemos decir, ya cuadramos las cosas, ¿no? Ya nos damos cuenta cómo cuando el Antiguo Testamento estaba queriendo decir esto, ya podemos hacer cierta referencia a la Santísima Virgen. Bueno, esa es la parte de la Santísima Virgen en el Antiguo Testamento. Dejo de compartir la pantalla para dar espacio y preguntar si hubiese acá alguna pregunta en torno a esta realidad de la Santísima Virgen María en el Antiguo Testamento. Si lo hubiera, les pido de favor, puedan ir ahí activando el micro o levantando la manita para que pudiésemos hacer la referencia. Tiene activado su micrófono el iPhone, no sé de quién sea, no le pone nombre. Ay, perdón, padre, soy yo, Tita. Ok. Ir- ¿Tiene alguna pregunta? Y padre, aquí entiendo bien los paralelos de Eva y María, pero aquí cómo puedo entender, por ejemplo, sé que María en su totalidad y virginidad es santa y Eva fue como la discordia. Aquí que, no sé si me explico, padre, pero yo sé que usted me entiende. Aquí, No, no alcanzo a ya, comprender ahí la ya, pregunta. a ver, si alguien me dice, no, no, Eva está escrito en el Antiguo Testamento, ella sí existe, ella sí está, pero fue parte de todo lo del pecado. Y María es la parte que viene a la salvación, a darnos la salvación, es partícipe ella. Pero las dos son, pues yo digo, diferentes, ¿no, padre? Una nos
tira y la otra nos levanta. ¿Cómo puedo entender eso? Pues María no nos levanta, hay que tener cuidado. Aquí el que salva es Cristo. Me María, refiero, padre, me refiero a, Es que María no es salvadora, porque aquí no, parecería como que Jesús, la Eva fue la que nos aventó y María nos levantó y entonces María es la que nos salvó. Y bueno, pero es la iniciadora, ¿no, padre? De no, haber traído a quien nos levanta. no, una cosa es que lo trajo y otra cosa es que lo hizo. Porque si no, ahí corremos un riesgo. Entonces sí, le quitamos su chamba a Cristo, su papel de Salvador. El Salvador es Cristo. Y María para nada salva a nadie. Pero María, la salvación nos llega por medio de María. pero no es la que salva. Sí, o sea, eso sí lo entiendo. Yo voy a la Ciudad de México, voy en carro, pero yo no soy el carro. Yo viajo a través del carro. María, digámoslo así, es el carro, es el vehículo a través del cual me llega esa salvación. Ahí sí. Pero María Bueno, no es también salvadora. de Eva también es el vehículo que me lleva al accidente en el carro. Digo, voy a México, Eva es el vehículo y me lleva a un accidente. Pues es parte del género humano. Entonces, tanto Eva como María son parte del género humano, participan de esa condición humana, pero al final y al cabo, o sea, aquello que sucede en Eva, el paralelismo lo tenemos que establecer nosotros en razón, ciertamente, de que hablamos de dos mujeres, podemos decir, a lo mejor sí, como lo está diciendo, en, en Eva, nosotros hemos conocido la maldad, el pecado. Y gracias a María hemos conocido la salvación. Pero ni Eva es el demonio, ni María es Cristo. Ajá, entonces, ahí nada más así como que hacer la precisión. Sí, La, padre. la Eva, podemos decir nosotros como parte del género humano, también es partícipe y necesitada de la redención de Cristo Jesús. Lo mismo que María. María también fue necesitada de nuestro Salvador, de su parte de salvación. Ujú. En Eva, vamos a ponerlo para comprender ahí, aunque son un paralelismo aquí, quizás habría que precisar esto para que quede más claro. Es un paralelismo, pero es un paralelismo, digamos, superior, porque al final y al cabo Eva y María no son exactamente paralelas. Para precisarlo así, si tengo yo las paralelas para que no vayan en el mismo plano, sino que una va en el piso de abajo y la otra va en el piso de arriba, por decirlo así, bueno, entendamos lo mejor así el paralelismo. Cuando se habla de la salvación nuestra y la salvación de Eva, es porque ya nos caímos y Cristo nos levanta. Cuando se habla de la salvación en María, se habla de la gracia preveniente. Haga de cuenta que María va caminando, va a tropezar y la detiene. Entonces, espérate, tú no te caes. Entonces, por eso hablamos de la Inmaculada Concepción en María. María es concebida sin pecado original. En ese sentido hay un privilegio para ella. Pero también ahí hay una salvación. Cristo la previene, el Padre Dios la previene, el Espíritu la previene en orden. Aquí va a ser la madre del Hijo de Dios. Entonces, previenen eso en María. Y sí, está por eso arriba María, pero al final son vehículos, digámoslo así nosotros. Ujú. Gracias, padre. Muy bien, Tita. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, doy pauta ahora entonces al Nuevo Testamento. Vamos a ir al Nuevo Testamento para que conozcamos entonces textos de los que tenemos acá. María en el querigma primitivo. Ujú. Acá entonces el objetivo es acercarnos a la figura histórica de María a través de la fe y de la historia de la iglesia primitiva, cómo se fue asumiendo María ya en los primeros años y ahora sí en el Nuevo Testamento. El querigma primitivo, sabemos nosotros, nos anuncia qué cosa, pues la salvación. Cristo ha venido a salvarnos. Entonces, el centro de ese querigma es la muerte y la resurrección de Jesús, porque ahí se está cumpliendo todo aquello que en el Antiguo Testamento se anunció, se cumple. Y esto hace que entonces se comprenda lo que había estado anunciado, ahora se desarrolla. Y así es como se va a dar
el origen a los evangelios y recordar, no es una biografía de Jesús. Se trata de enfatizar el punto central, su muerte y resurrección que nos salva. Dentro de su querigma primitivo, entonces, María va a tener un lugar importante. Y vemos esta cita de Gálatas, Pablo que escribe a los cristianos de Galacia 4:4. En la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo único, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, dice el texto. No hace mención explícita del nombre de María, pero sabemos nosotros que nacido de mujer, pues nacido de esa mujer que es María. Vamos viendo el contexto. El capítulo 3 y 4, entonces Pablo está fundamentando esa tesis en la justificación, en la salvación. Se está hablando de la salvación, la justificación por la fe y por la ley. Y entonces ahora dice, pues es por la fe, porque la ley en Cristo asume una nueva realidad. Entonces, en la plenitud de los tiempos, cuando Cristo viene, ahora recuentas esa fe. Y este argumento Pablo lo va a sostener diciendo que con la encarnación del Verbo, el hombre ya llega como una especie de mayoría de edad, donde ya es adoptado, donde ya viene esa afiliación de parte de Dios para el hombre. En la plenitud de los tiempos, cuando el hombre también ha crecido, es donde Dios en Cristo lo hace suyo. El texto, vamos con una interpretación correcta. El texto desea afirmar la pertenencia de Jesús a la raza humana. Y para que Jesús sea parte de la raza humana, pues necesitó haber nacido de mujer. Ahí está la referencia. Necesitó además, para ser parte de un pueblo, pues nacer bajo la ley. Ahí está la otra referencia. Es parte, es un hombre, y es un hombre judío. Y entonces está haciendo una afirmación de carácter cristológico. Y de rebote, digamos así, pues viene la parte mariológica. ¿En qué sentido lo mariológico? Porque María, como nos dice ahorita, compartíamos con Tita, ¿no? María es la que nos permite conocer al Verbo. Y entonces, gracias a María se pone como ese escalón, ese eslabón entre lo divino y lo humano. Y así entonces se admite que María es verdaderamente una mujer y es verdaderamente una madre que le da vida al Hijo de Dios. Y ahí vemos también a María como parte de ese plan de Dios, es absorbida del plan salvador del Padre y es incorporada al misterio de Cristo. Entonces, esa es la interpretación correcta. Cuando Pablo habla que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo único, nacido de la ley, nacido bajo la ley, nació en un pueblo y para ser parte de ese pueblo necesitó de María. María es entonces ahí la que es incluida en ese plan de Dios y María es ese conecte, ¿no? Ese escalón entre lo humano y lo divino. Hay interpretaciones abusivas por acá que nosotros las mencionamos pues para evitar. Cuando se dice nacido de mujer, sí, queda abierta la concepción virginal, pero pues tampoco está diciendo ahí que nació de una virgen. Aquí lo que Pablo solamente dice es que nació de una mujer. Tampoco puedo yo agarrarme de este texto para afirmar lo otro. Hay que decirlo con honestidad. Y algunos otros piensan, ojo, a partir del texto que María coopera con nuestra salvación y que implica una maternidad espiritual. Y entonces ahí la cooperación de la salvación hay que entenderla. Como decíamos ya ahorita, María no es la salvadora, para nada. El que salva es el mero mero, y ese es Cristo, ¿no? ¿En qué sentido coopera? Vamos a ponerlo así si queremos, entre comillas. Coopera en razón de que a través de ella Cristo ha nacido, pero ella no es la salvadora en ningún sentido. Y tampoco es nuestra madre espiritual acá en razón así de que ella nos engendra una vida nueva. Si María es madre nuestra es porque Cristo nos la da como madre, porque nosotros somos incorporados al cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, y entonces si Cristo cabeza tiene por madre a María, entonces si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, en razón de Cristo es que María es nuestra mamá, pero no al revés, porque sería peligroso. Eso es un abuso. Otro texto que nosotros tenemos es el texto que se nos pone en San Marcos, 3:20, 22, 31, 35, donde
Resulta ni más ni menos que acá hay una bronca, hay un problema porque llega la Virgen María, donde está tal cual ahí esta partecita de la de los de los hermanos de Jesús. Aquí tengo un problema, déjenla, lo corregimos, ahí debe ser traducción. Ujú. ¿Cuál es el texto? Pues resulta que María y su familia llegan con Jesús porque Jesús como que se le botaron las canicas, ¿no? Como que ya se le fueron las cabras al monte y entonces parece que van a regañar al Señor Jesús. Entonces, en los versículos 20 y 22 hay tres expresiones que se tienen que bien entender. Se habla de los parientes. Entonces, decir los parientes también puede ser traducido por los que estaban en torno a él. Entonces, ahí hay una dificultad lingüística. Nosotros usamos más en nuestra traducción el término parientes, pero también cuando se dice que van los parientes, porque ese ya se le fueron las cabras al monte, también puede ser traducido de esta manera. Los que estaban en torno a él piensan que este ya está loco, ¿no? Luego, otra, hablando de los parientes como sujeto, puede decirse que se decían, ellos, los parientes decían, o otra gente se decía de Cristo, ¿no? Que era la afirmación que estaba loco, pero también se puede traducir como estaba fuera de sí por entusiasmo, por admiración, estaba extasiado. Entonces, son traducciones y esto hace que el texto tenga cierta dificultad a la hora de hacer una interpretación. Lo tenemos que decir ahí. Versículos 31 y 35, aquí no hay dificultad. Cada evangelista que retoman esa partecita en los sinópticos, de modo distinto interpreta esa actitud de Jesús con la familia carnal y lo hace con la familia espiritual, pero al final y al cabo, aquí en ese sentido, no hay así como ningún inconveniente, ¿no? De lo que nosotros ahí tenemos en este texto. El problema es en el primero, si podemos ahí nosotros decirle. ¿Cuál es el texto acá de 31-35? Es cuando el texto nos afirma quién es mi madre, quiénes son mis hermanos. Ah, pues los que hacen la voluntad del Padre. Ahí no hay ningún problema. El problema es cuando dicen que está volviendo loco, ¿no? Entonces, vamos primero con esto de la interpretación negativa. ¿Cómo se interpreta este texto, pero de manera negativa? Pues primero hay una visión negativa hacia María. ¿Por qué? Pues porque, pues ya ven, pues Cristo mismo rechaza a la Virgen, no la quiere, no la quiere, hasta la ignora. La Virgen, sus hermanos, ¿van? Entonces tenía hermanos, tenía otros hijos, ya ni era virgen. Son interpretaciones que escuchamos, ¿no? Aquí, ya de una manera seria, las interpretaciones de críticos liberales quitan el valor histórico a los evangelios de la infancia y el evangelio de Juan. Entonces, van a concluir que la familia de Jesús, incluida la Virgen, rechazan todo el pensamiento de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús está loco, está fuera de sí. Y entonces por eso Jesús rechaza a su familia. Ese es el pleito, ¿no? Ahí, como la familia, los parientes van a ver a Jesús porque se había vuelto loco, entonces Jesús lo rechaza. Esa es una interpretación negativa. De manera positiva, entonces se aceptan los evangelios que nos cuentan los relatos de la infancia, las dos escenas que se tienen cuando la familia lo va a ver y esta otra escena donde resulta que está ahí, quién es mi madre y mis hermanos, estos son mi madre y mis hermanos, son escenas diferentes, no es el mismo episodio. Y ese versículo 31-35, donde parecería que hay un rechazo a María, para nada. Al contrario, porque María es la primera discípula. María es la primera que escucha la palabra de Dios y permite que en su seno se encarne el Hijo de Dios. Entonces, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. La primera que lo hace de manera excelsa es ella, la señora María. Entonces, no hay por qué hacer la interpretación negativa. Cuidado con eso. Marcos 6:1-6. Aquí entonces tenemos otro texto que también nos va a presentar esta otra realidad de la Santísima Virgen María
ahora en este episodio. Marcos 6, 1, 6, ¿cómo nosotros lo vamos a ir conociendo? Pues Marcos 1, 6 nos agarra y nos dice que llega, voy a hacer la lectura del texto para ubicarnos un poquito en esta parte. Entonces llega Jesús a un pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llega el sábado, empieza a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde ha sacado todo esto? ¿Qué sabiduría es esa? ¿Qué milagros están en sus manos? ¿Qué no es el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón? Sus hermanas, ¿que no viven aquí entre nosotros? Y entonces es aquí donde se pone en tela de juicio, el texto sigue, ¿eh? Ya es la referencia, pero se pone en tela de juicio la virginidad de María. Entonces, ¿cómo comprender esos hermanos que tiene Jesús, esas hermanas que tiene Jesús? Pues, ¿cómo hacer, no? Entonces, mencionar los hermanos de Jesús da argumentos para algunos para que ataquen la virginidad de María. Entonces, vamos a ver aquí cómo se va manejando Marcos. La expresión hijo de María que se usa por parte de Marcos, ¿sí? Es en contraposición a los otros evangelios. Los otros evangelios hablan de Jesús, Lucas y Mateo, como el hijo de José. Y entonces aquí es donde empezamos a tener ciertas dificultades a interpretaciones. Fíjense las interpretaciones que puede haber. Jesús sería un hijo ilegítimo. Es decir, que Jesús nació fuera del matrimonio, es fruto del adulterio. Por ahí María se echó un volado, quién sabe con quién, y no fue con San José. Y entonces es como algunos critican a la Virgen. Es que la Virgen es era una loca, pues tuvo un hijo, quién sabe con quién, y esa crítica es totalmente inverosímil. O sea, nada que creer. ¿Por qué? Porque no es algo que surge en los tiempos de ella, de Nuestra Señora. Es algo que surgió tiempo después, cuando están haciendo esa crítica para hablar de los hermanos de Jesús. Aquí nada. Hay quienes dicen que Jesús era huérfano de papá y entonces parecería, al hablar de Jesús como el hijo de María, que San José ya había muerto. Esta interpretación puede ser posible, pero no se puede verificar. ¿Por qué Jesús se le llama hijo de María y no hijo de José? No sabemos. Hay quien dice, bueno, como ya estaba muerto José, puede ser, pero no se puede verificar. Otra interpretación, Jesús hijo de una madre virgen. Entonces, hay quien afirma que ya Marcos a la hora de escribir el Evangelio, pues ya le puso su retoque, ¿no? De tal manera que así ya puede afirmar la virginidad de María, la concepción virginal de Cristo. Puede ser posible que Marcos al elaborar el Evangelio ya lo haga. Y la otra interpretación, cuando se habla de Jesús como el hijo de María, entonces esa interpretación no explica por qué Marcos no menciona al padre de Jesús en las escenas de Nazaret. Entonces, hay esas posibilidades. Fíjense por eso el título, vuelvo a leer el pedacito del texto, ¿no? ¿Qué sabiduría es esta? Esos milagros que tiene, ¿no? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María? Esa es la pregunta, ¿por qué no dijeron el hijo de José? La cuestión de los hermanos ya sabemos en el texto que se refiere a los parientes, ¿no? Pero ¿por qué se habla del hijo de María? ¿Fue huérfano? ¿Era un hijo ilegítimo? Bueno, ¿cómo entender ahí? Y aquí tenemos que entender cómo era la vida de la familia de Nazaret. Entonces, esta escena nos deja darnos cuenta también muy hermosamente que María era la esposa de un obrero, un carpintero, que experimentó en su vida lo que cualquier mujer, esposa de un trabajador, pues también pasa y vive, ¿no? El sudor del trabajo de cada día, la monotonía. Veamos ahora María Hechos 1:14. Cuando María está con los apóstoles en el momento de Pentecostés. Entonces, aquí Lucas teje bien hermosamente ese texto. Los mismos verbos que usa para hablar de que el Espíritu Santo viene sobre María en la encarnación, son los mismos verbos que usa en el libro de Hechos cuando habla de Pentecostés. Entonces, así como el Espíritu Santo viene a María
para que dé vida a Jesús, con las mismas palabras en Pentecostés, el Espíritu Santo viene sobre la iglesia para que le dé vida hoy a Jesús. Entonces, hay aquí un paralelismo que el Vaticano II resalta y muy hermoso, ¿no? El origen de Jesús en la carne y la aparición de la iglesia son fruto de la acción del Espíritu Santo. Entonces, en el misterio de la encarnación está, podemos decir, surgiendo la cabeza, y en el misterio de Pentecostés, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en esto vemos que María está presente como aquella que recibe a ese Espíritu Santo. María está dispuesta en la encarnación a recibir al Hijo de Dios, y María se encuentra en oración con los apóstoles para recibir y dar vida a la iglesia. Y así entonces, ella, Nuestra Señora, es el modelo, es el prototipo para nosotros, la iglesia, de cómo debemos recibir al Espíritu Santo, para que le siga dando vida a Jesús. Esto es lo que se destaca entonces en la figura de María en este origen de la iglesia. Y esto también es muy hermoso. ¿Qué concluimos nosotros? Bueno, los textos más antiguos referentes a María, en este caso, nos hablan de su maternidad, por la cual el Verbo entonces adquiere la naturaleza humana verdadera, y esa fe activa de ella, de Nuestra Señora, por la cual María tiene esa comunión tan íntima con Jesús que supera a la misma maternidad biológica. O sea, la intimidad Cristo-María es tan profunda que incluso va más allá de lo biológico. Bueno, ahí está un poco entonces lo que corresponde a esta partecita de los textos que nosotros vemos en esto del Antiguo y del Nuevo Testamento. No sé si alguien tuviera alguna pregunta. Vamos con Alfonso, ya levantó la mano. Sí, padre, viendo este texto o estos textos de Marcos, son los que más les encantan a quien ataca a la Virgen María o a María, la Madre del Señor, ¿verdad? Porque sus argumentos ni es virgen, ni además tuvo un montón de hijos, ¿sí? No se sabe cuántos, pero tuvo muchos según sus detractores. Me, Como que hay ciertas diferencias, yo pienso que es por el estilo de escritura de los evangelistas. Marcos, en algunos aspectos, pues hay diferencia con lo que escribe Mateo y con lo que escribe Lucas. Sin embargo, ¿cómo podemos, nosotros, en determinado momento, en alguna situación pues no de confrontación, pero sí de que nos objetan, este tipo de situaciones, este, apoyarnos en el texto más de Lucas que en el de Marcos? Al final y al cabo, bueno, dentro de 8 días, Dios permita, vamos a ver ahora los textos de Lucas, que Ah, es bueno. también muy ricos. Y ahorita nos metimos en el Nuevo Testamento, ahorita con Marcos, ¿no? Hay alguna comparación ahí de hechos. Pero al final y al cabo, primero, en el diálogo con quien no comparte la fe, pues se necesita la apertura. Esa parte de los hermanos, pues, ni siquiera la tocamos nosotros. ¿Por qué? Porque ya sabemos el contexto que implica la parentela, no es así el hermano de sangre, pero si ya desde ahí, por ejemplo, alguien no quiere dialogar, o sea, aunque le diga, ¿no? Aunque le explique, o sea, es no y es no. De Lucas, siempre me ha llamado la atención y yo les recomendaba en algún momento a Scott Hahn, esta parte que él en su conversión de protestante a católico le marca como el inicio, ¿no? Texto de Lucas, cuando él dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, ¿no? Dichosa me llamarán todas las generaciones. Y entonces desde ahí este hombre empieza a hacer su reflexión, bueno, ¿por qué me han enseñado a atacar tanto a María si la misma escritura me enseña que debo dar este lugar especial, ¿no? Y ese es el texto que marca el inicio del acercamiento a María. Entonces, pues por ahí puede ir zanjándose un poco el asunto. Pero a la hora
de presentar argumentos, pues habría que ver si se trata de alguien con quien se quiera y se pueda dialogar o va a ser tiempo inútil y perdido. O sea, puedo yo decirle, "Ay, mira, pues vamos a tomar este texto y el original dice aquello y el original dice esto y en el griego, y o sea, lo podemos explicar. Si no hay apertura, es complicado, Alfonso. Correcto. Gracias, padre. El texto que dejen buscar, ese se los puedo proyectar, de Scott Hahn en torno a María. Nada más, quiero. Sí, Dios te salve, reina y madre. Así se llama el texto. Dejen, yo lo hallé. Permítanme compartírselos ahorita en la pantalla. Ujú. Entonces, el texto que va a aparecer ahí en su pantalla de Scott Hahn, Dios te salve, reina y madre, se está cargando, ¿eh? De la editorial Patmos. Entonces, es un texto, yo me atrevo pues a recomendar de este autor, mientras se nos carga, que está lento aquí el internet, pero los voy deletreando. Se llama Dios te salve, reina y madre. Sí, la editorial es Patmos. Ahí está ya cargándose. La editorial es Patmos. Ujú. El Patmos, el autor Scott Hahn. Entonces, puede ayudar mucho en esa visión, cómo el protestante ve a María, cómo los educan, cómo lo que meten en la cabeza y cómo hace falta esa honestidad intelectual realmente muchas veces. Y la experiencia del autor, cómo le ayuda en ese sentido a tener esta cercanía, ¿no? Yo creo que ahí está esta parte, nosotros debemos de comentarlo, ¿sí? Dejar de compartir. Voy a enviarles el texto. Ok, ya estoy acá. Lo tengo aquí en PDF. Se los voy a echar por si a alguien le interesa. Y bueno, ya después lo compran, si para no favorecer la piratería, va. A ver. Sí, sí. Le estoy mandando el texto y eso los envié ahí al grupo de WhatsApp. Es otra versión, se los envié ahí al grupo de WhatsApp. Es otra versión de otra editorial, es una versión de formato electrónico, ahí en PDF, ahorita se está yendo, ¿no? Por si alguien quiere ojearlo y se interesa en comprarlo, vale la pena. Bueno, Tita, ¿vas a ir a preguntar algo? Padre, o sea, no tiene, si usted que sabe tanto, no tiene caso hablar un necio con otro necio. Entonces, con que yo sienta en mi corazón y le dé lugar a la Virgen, es lo importante. O sea, porque sí hay mucho ataque y yo he escuchado barbaridades que hasta la rentan como un vientre para tener a Dios, ¿no? Entonces, no, ni se desgaste uno, ¿es correcto ahí, en esta parte? Pues Nunca mire, en si hablan mal de mi madre, entonces la voy a defender, y más si lo hacen en mi casa. En ese sentido, o sea, no es tampoco que no entre yo en ese diálogo o en esa discusión, pero también al final y al cabo no voy a hablar y a desgastarme con alguien que no va a entender. Entonces está bien, por un lado no quieres entender, pero tampoco entonces toques ese punto, al menos no aquí en mi casa, al menos no aquí en mi ambiente, por respeto. A mí la imagen, la Santísima Virgen merece tal respeto, y si a ti no, es tu bronca, tu problema, pero ya en tu casa, en tu pensamiento, si quieres pensar, decir, afirmar, bueno, pues tu rollo. Pero también depende de los ambientes donde estemos, con quien estemos.
Entonces, siempre atentos ahí en esa realidad, ¿no? Porque tampoco Sí. se trata de quedarnos callados. Claro. Padre, Sí, Berta, dígame usted. Berta, en una ocasión tomé un taxi en la ciudad de Querétaro para visitar el santuario de la Virgen del Pueblito. Y en el trayecto el taxista llevaba puesto un CD y todo el trayecto escuchando a San Pablo. Y entonces, callado el señor y todo, como una cuadra antes de llegar al santuario de la Virgen del Pueblito, me dice, ¿y qué le ve usted a esa Virgen? Y entonces le dije, no es esa Virgen, voy a ver a la Virgen María, la Madre de Jesús. ¿Y a qué voy a verla? A que me enseñe la humildad para acercarme a su Hijo Jesús. Y ya me dejó en la puerta del santuario y así seguía muy serio con su disco puesto. Y le dije, y ojalá que como a San Pablo, usted también tenga esa luz que llegó a él. Y me bajé, le pagué. Pero cuando le contesté se quedó sorprendido, se quedó así como en shock de que le dije que ojalá que como a San Pablo, tranquilísimamente, todo, y ya. Entré al santuario y efectivamente, pues sí pedí por ese señor que iba como muy enojado a llevarme a ver a la Virgen, pero sí, efectivamente, de una manera muy respetuosa, sí hay que hablar, Ah, porque es una manera también de que nuestro Señor puede tocar con una palabra que Él ponga en nosotros, puede tocar la reflexión de otra persona. Gracias, Padre. muchas gracias, Berta, por su compartir, y precisamente es eso, ¿no? En el respeto, en el diálogo, y apostándole incluso a que la persona pueda ponerse a pensar un poco y descubra, ¿no? También lo que nosotros hemos descubierto, pero sin ofender y tampoco en un silencio que hasta parezca cómplice, ¿no? Para nada. No se trata de ese asunto. ¿Sale? Muy bien, pues vamos a terminar con alguna... ¿Sí? No, padre, que mi naturaleza no es quedarme callada, pero sí voy a entender, como dice la señora, en un diálogo más. A mí sí me enoja, padre, y sí digo como enojada. Pero, Ahora y sé que hay que pasa un tratar de ignorante. no mezclar nuestros sentimientos ahí en ese sentido, ¿no? Hay un dicho que dice: el que se enoja pierde. A lo mejor sí nos enojamos, Quedo pero hay callada, ¿verdad? que, no es el silencio, pero también pedirle a Dios no sé las palabras y las formas más adecuadas para hablar de ella, de Nuestra Señora. Es lo que hay Gracias. que pedirle. Muy bien. Bueno, ya les envié el texto, espero pueda servirles, animarles pues ahí a que lo consigan incluso. Muy padre, vale la pena mucho en esa parte. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos con humildad esta clase que hemos tenido. Gracias por permitirnos acercarnos en la Sagrada Escritura al conocimiento de Nuestra Señora. Permítenos a través de la Biblia tener más y más y más en el corazón a María, y que a través de ello nosotros también estemos más cercanos a ti. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y El con tu Espíritu espíritu. poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.